También que, diría yo, nos inunda Muchísimo. lastimosamente el peligro de las carreteras, pero en este caso los atropellos. Y uno muchas veces no sabe en una situación de estas cómo proceder. Eso es lo que queremos justamente empezar con esta conversación, porque muchas veces, por ejemplo, se atropella y hemos visto casos recientes donde la persona se da a la fuga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo guiar y cómo empezar a, de alguna manera, seguir esta investigación para que no dejen libre a la persona, por ejemplo, que comete un atropello? Bueno, sí, a ver, ya desde años atrás la Sala Constitucional dijo que el darse a la fuga no es una actividad delictiva porque nadie está obligado a permanecer en el lugar del hecho. No es una actividad delictiva, pero el darse a la fuga, a pesar de que no se va a considerar otro delito o una actividad ilícita por sí sola, sí puede ser considerado como un tema en una eventual pena, ¿verdad? Es decir, la persona que se da a la fuga, si bien no le van a atribuir otro delito, sí le pueden al final, si se declara culpable, aumentar el reproche, aumentar el castigo por considerar que la actividad posterior al delito amerita un mayor castigo, ¿verdad? Así como puede ser considerado como un indicio de peligro de fuga para eventuales medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo a tomar en cuenta y por eso es que muchas veces en este tipo de delitos o en este tipo de hechos que son culposos, es decir, son de imprudencia y no intencionales, el primer consejo como abogados defensores a las personas es organizar la entrega de la persona precisamente para eliminar ese peligro de fuga y ahí poder discutir ya en el caso libremente la dinámica de cómo fue el accidente, ¿verdad? Entonces eso es lo que normalmente sucede. Vamos a repasar una historia y ese es el caso de Silvia, que recuerda con muchísimo dolor un accidente que ella sufrió. Gracias a Dios ella se recuperó favorablemente, pero ella comenta también que fue un trauma duro de salvar, ¿verdad? Hace casi 10 años ya que Silvia se llevó el susto de su vida. Una noche viajaba como pasajera en un automóvil junto a dos amigas cuando tuvieron un accidente. Nosotros íbamos con vía y había un alto y la persona que conducía respetó el alto y entonces nos colisionó en un carro, ¿verdad? Yo iba en el asiento trasero, en el centro, y sí, supongo que impacté, ¿verdad? Con el techo o algo, y sí, no recuerdo mucho, quedé inconsciente. Desperté en el hospital de Heredia y ahí por la luz fue que me pude, ¿verdad? Ya volver como a la vida, digámoslo así. La impresión fue bastante fea, ¿verdad? Como qué pasó, que dónde estoy, y no sabía dónde estaba, ¿verdad? Tuve lesiones a nivel de mi cabeza, luego lesiones en mis extremidades, ¿verdad? De mis tobillos, en las espinillas. Afortunadamente las lesiones, aunque fueron importantes, no comprometieron su vida. Aún así, le costó superar el trauma. 48 personas perdieron la vida durante el mes de enero en accidentes en las carreteras, según datos de la Policía de Tránsito. Esta cifra contabiliza únicamente las muertes en el sitio, no incluye a las víctimas que fallecieron en los centros médicos. En los últimos 3 años, la cantidad de víctimas mortales en carreteras ha aumentado casi en un 4%. Y lo más alarmante es que los percances son cada vez más violentos. Los accidentes de tránsito ocupan el tercer lugar de las causas de muerte en nuestro país, según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicado en el 2015. Silvia asegura que urge hacer conciencia de la responsabilidad que representa andar en la calle. No tomamos conciencia de la cultura que hay que tener para manejar y los accidentes que pueden llegar a afectar no solamente la vida de una persona, sino la vida de todos los familiares, ¿verdad? De esa persona que haya fallecido o tenga el accidente en ese momento. Wow, 48 casos en el 2017. Esto es una epidemia, definitivamente no hay duda alguna. Ahora, en este caso, licenciado, digamos uno cuánto tiempo tiene, si sucede un hecho como este, de ir a denunciar. Y si se pasa el tiempo, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede pasar? Sí, es una verdadera epidemia, sin duda alguna. Vamos a ver, en estos casos, cuando trascienden a lesiones, ya no se vuelve un caso de solo tránsito, sino que pasan a lo penal. Entonces, lo penal no tiene un término específico, como sí sucede en tránsito, que los oficiales, cuando alguien choca,
fuga siempre le dicen tiene Como 10 10 días. días, ¿verdad? Tiene 10 días Exacto, para ir al juzgado de exacto. tránsito. Sí. Eso es en tránsito cuando no hay lesiones, cuando solo son daños a la propiedad. Ok. Pero si pasa a lesiones, o más aún a una muerte, Sí. eso lo tiene que llevar el Ministerio Público de oficio, lo tiene que investigar. Igual la persona puede ir a denunciar si son unas lesiones. Normalmente cuando hay una muerte de por medio, pues siempre va a llegar el Ministerio claro. Público y el juez a levantar el cuerpo, entonces eso va a iniciar de oficio. Pero en lesiones, que no siempre va a llegar alguien, si las partes nos llaman, la persona puede ir a denunciar, esto es al Ministerio Público de forma directa, no al juzgado de tránsito, Ah, porque ok. ya hay daños corporales de por medio, y eso pues sí, no tiene un término específico, o sea, eso se puede ir más después de los 10 días, sin problema alguno. Gerardo, vamos a complementar esta discusión con casos concretos que tiene nuestra compañera Carla González para enriquecer esta discusión. Carla, buenos días. Gracias, compañeros, muy buenos días. Para apoyar este tema me encuentro acá con don Eduardo Mena. Don Eduardo perdió a su hija en un accidente de tránsito hace ya casi 10 años y bueno, le agradecemos profundamente que comparta con nosotros su testimonio. Muy buenos días, don Eduardo. Buenos días, muchas gracias. Eduardo, primero que nada, ¿qué recordamos de ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, el 7 de octubre de 2007, que fue el domingo cuando todos votamos por el sí o no al TLC, ¿verdad? Un muchacho que había estado tenía un problema en el Hotel del Rey, llamaron a la policía, vino la policía, él salió intempestivamente con su carro, golpeó a los motorizados de la policía y se dio a la fuga huyendo a toda velocidad por el Paseo de los Estudiantes. Y al llegar a la intersección de la avenida Díaz, donde venía mi hija en un carro con 4 amigos más, impactó al vehículo por el lado izquierdo con tanta fuerza que lo pegó contra el poste del semáforo que estaba ahí y en el lugar de ese accidente murieron mi hija y 2 amigos más. Iban 5 ocupantes, su hija murió instantáneamente. Sí, mi hija murió instantáneamente, otro muchacho murió unos minutos después en la carretera y la otra muchacha falleció unas horas después en el hospital. Don Eduardo, pues momentos muy duros y sobre todo lo que viene después, don Eduardo. Su caso, en el caso de su hija se resolvió relativamente rápido, pero no con pocos tropiezos también. Sí, sí fue siempre son muy complicados estos juicios, ¿verdad? Y uno, uno aprende esas cosas en esas deliberaciones, ¿verdad? Que es terrible ver cómo los abogados, cómo los testigos, cómo todo se maneja, ¿verdad? Para probar la inocencia de alguien que realmente los hechos muestran que es culpable. Entonces es un poco triste, ¿verdad? Pero uno tiene que, yo aprendí que uno tiene que estar del lado de la justicia y hacer que la verdad se vea, porque si la verdad se ve, los jueces pueden ejercer justicia. ¿Qué argumentos utilizaban para intentar defenderlo? Primero, algunos testimonios ahí fueron bien cuestionados y creo que al final ni se tomaron en cuenta, pero querían jugar un poquito con el tema de los semáforos, si eran inteligentes, si no eran inteligentes, que la velocidad y todo esto. Y hubo que trabajar un poco con especialistas para poder demostrar, ¿verdad? Para poder demostrar la velocidad a la que venía y todo este tipo de cosas. Después, las otras cosas que querían decir era que quien realmente se brincó la luz roja fue nuestro vehículo, o donde venían nuestros hijos, nuestros muchachos, y entonces tratar de demostrar eso, tratar de demostrar también que nuestros hijos andaban tomando licor y que estaban borrachos o que estaban en drogas o no sé qué, o sea, tratar de demostrar como que realmente los culpables habían sido nuestros hijos, ¿verdad? Don Eduardo, ¿cuánto tiempo después se resuelve y cuál fue la sentencia? Fue tuvimos como 3 años y medio después del accidente que lo condenaron al muchacho finalmente. A 24 años ellos apelaron y nos anularon el juicio y tuvimos que volver a ir a la sala de deliberaciones y volver a pasar por lo mismo, pero finalmente lo condenaron a 16 años de prisión. Don Eduardo, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros su testimonio. Nosotros regresamos al estudio para continuar desarrollando este tema, compañeros.
Vea, es que cuando uno pierde un familiar atropellado, es justamente lo que dice don Eduardo, es un viacrucis, son muchos años reviviendo, le anulan el juicio, hay que volver a establecer un pleito, ¿verdad? Cómo se ponen de acuerdo todos ciertos elementos para hacer pensar de que la persona culpable no tuvo la culpa, para ponerlo así en forma muy sencilla. Gerardo, ¿qué puede hacer uno ahí como familiar? Sí, a ver, el problema y la queja número uno que se tiene en los procesos penales es la lentitud de los procesos, ¿verdad? Lamentablemente la mora judicial es mucha y eso lleva a que sea un viacrucis doblemente duro para los familiares y para todas las personas involucradas, ¿verdad? Nuestro proceso, pues en todo sistema democrático hay que pasar un debido proceso, y para pasar el debido proceso la etapa de investigación es una etapa un poco larga, especialmente en casos complejos como el que vimos, porque fue una tragedia de tránsito con varios elementos, varios choques en diferentes lugares. Entonces eso alarga la investigación, y después pues hubo una anulación de la sentencia por vicios en la fundamentación que llevó a reenviar a un nuevo juicio. Eso le añade cerca de entre 6 meses a otro año al proceso, y por supuesto eso es muy duro para las partes, para todas las partes involucradas, y por supuesto que los familiares lo sufren el doble. Pero hay tanto sesgo, digamos, porque uno se pregunta, ¿verdad? Que si la luz roja, que si los semáforos eran inteligentes o no eran inteligentes, que si ellos estaban con tragos, esas aristas, esas pruebas, cómo la víctima o no víctima puede darle un giro a la situación para ya no ser víctima. Es decir, en la letra menuda de lo que ustedes, ¿verdad?, inspeccionan, es muy delicado. Es muy delicado. En un accidente de tránsito que se valora en un proceso penal, tiene que valorarse absolutamente todos los detalles: si estaba visible el alto, si estaba visible el semáforo o no, inclusive si la luz se veía o no, o había algo que la tapara, o alguna rama, por ejemplo, este tipo de cosas, porque hay que determinar, más allá de toda duda, que cometió una imprudencia el conductor hacia los peatones o hacia los que se consideran víctimas, y esa imprudencia implica una violación al deber de cuidado. Entonces tienen que saltarse, tienen que cumplirse con todos estos requisitos. Lo ideal en estos casos es tomar fotos de todo el lugar del accidente, llevar fotos desde el inicio de la investigación, que el fiscal ordene, y lograr que ordene una inspección en el sitio. Casi siempre se hace en casos graves, pero no en todo se hace, y entonces hay que evaluar esa situación. En muchos casos se hace una reconstrucción del hecho también, en donde se llevan otros vehículos, se ponen en el lugar, y con base en las declaraciones de todas las partes se valora la forma en que pudieron haber quedado, y así se reconstruye el accidente, ¿verdad? Entonces son detalles que lamentablemente toman tiempo, pero son las formas de cerrar esos huecos. Bueno, después de haberse eliminado el caso, luego la condena fue de 16 años, pero los casos son muchos en este país. Yo creo que todas las familias tienen relación con algún accidente de tránsito. Correcto. Y vamos a seguir viendo testimonios. Carla González nos trae otro caso. Adelante, Carla. Gracias, Patricia. Bueno, aquí me encuentro con doña Vivian. Ella hace 5 años y medio perdió a su único hijo. Doña Vivian, muy buenos días y muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por estar hoy aquí. Doña Vivian, cuéntenos qué pasó en ese momento. Mi hijo, estamos hablando del 9 de julio del 2011, había salido con unos compañeros, que uno de ellos cumplía años. Él no manejaba. Venía en un auto con la compañera de trabajo, él venía de copiloto, y esto fue frente a los semáforos de Doña Lela. Un auto a toda velocidad raya a 2 autos que están haciendo el semáforo en rojo, se brinca el semáforo y impacta al auto donde venía mi hijo, lo impacta precisamente en el lado de él, muriendo instantáneamente. Este hombre venía totalmente ebrio y muere mi hijo, y la compañera de trabajo estuvo sumamente grave, muchos meses en el hospital. Doña Vivian, el golpe del momento, inexplicable, pero hay que revivir esto muchas veces, ¿verdad? En este proceso judicial que usted todavía está por resolver, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Qué trabas han tenido? Bueno, debo decirle que pasa un tiempo, no sé cuánto, en el que uno no sabe que quedó vivo. Cuando la vida le arrebata a un hijo a uno de esta forma, uno como madre no sabe que está vivo, pero hay un momento que la vida lo enfrenta
y le hace ver que quedó vivo. Y entonces yo recuerdo que en ese momento dije, debo vivir, aun cuando quiero morir, debo vivir para honrar la memoria de mi hijo, para seguir siendo el bastión y el apoyo de mis padres. Y además, porque en ese momento recordé claramente que en el cementerio le dije a mi hijo, papá, yo voy a llegar hasta el final. Este expediente no va a quedar archivado como tantos cientos de expedientes quedan, porque uno lo oye en noticias, señores. Y entonces me di a la tarea de interponer una demanda. Créanme, soy una mujer de Dios. Esto no se trata de una venganza, se trata de que a mí me enseñaron mis padres desde niña de que todos y cada uno de los seres humanos somos responsables de nuestros propios actos. El proceso ha sido muy largo y hace 1 año y medio la Fiscalía me notifica que no hay méritos para elevar a juicio el caso de mi hijo. Y yo nada más dije, necesito que alguien me explique, porque ni como madre, ni como ser humano, ni como ciudadana, puedo entender que la muerte de mi hijo no sea meritoria para un juicio. Y entonces llamé, no sé si 500 o 1000 veces a los tribunales de Heredia, hasta que un día conseguí ser escuchada por un jefe de fiscales que no tengo el gusto de conocer. Me escuchó y se dio a la tarea de demostrar que el único testigo que tenía la persona ebria que mató a mi hijo era falso. Gracias a eso lo pasaron a un tribunal penal y estoy defendiendo la causa de mi hijo. Ya no por mi hijo, señores, lo estoy defendiendo por tantas muertes diarias en nuestras carreteras que quedan impunes. Doña Vivian, ya usted está pues muy cerca ya del final de esto. ¿Qué es lo que falta? Terminamos ayer. El juicio estaba para terminar ayer precisamente, pero hubo un problema en cuanto al traslado de un testigo porque lo iban a hacer por videoconferencia, pero bueno, hubo un problema, entonces la testigo vino desde la Cruz de Guanacaste, declaró el día de ayer y entonces los jueces pusieron fecha para el 15 de febrero para leer las conclusiones y dar el veredicto. Doña Vivian, muchísimas gracias. Esperamos de verdad que todo se resuelva de la mejor manera y lo más pronto posible. También gracias por compartir su testimonio con nosotros. Y bueno, nosotros regresamos hasta el estudio para continuar con la entrevista. Bueno, conmovedor, definitivamente. No me puedo imaginar una pérdida de este tipo, una madre, pero una madre definida y decidida a hacer las cosas que se deben, a ser diligente. Pero ella, algo que comenta y algo que solo con oírla, licenciado, el viacrucis en que se convierte esto. Sí. ¿Cómo es posible que con un testigo falso, verdad? Como ella dice, no era meritorio que hubiera un juicio en contra de esta persona. Hasta que, bueno, lo consigue, pero vea, porque 500, se decidió. Y se decidió. Si no, no lo hubiera logrado. Sí, es dichosamente pues una persona que encontró la fuerza para seguir luchando por a pesar del momento, la pérdida, ¿verdad?, de un hijo. Exacto. Y eso es un momento inimaginable, ¿verdad? ¿Cómo? Para cualquiera de nosotros la pérdida de un hijo, de un familiar tan cercano es algo inimaginable y conseguir la fuerza. Y bueno, eso es lo que las víctimas, por más difícil que suene, deben hacer en estos casos, ¿verdad? Estar empujando en el proceso también para ayudar a que se siga adelante y pueda llegarse al juicio, ¿verdad? Porque si existen o no testigos falsos, pues eso solo se podrá saber en el momento del juicio, a la hora de interrogarlos. Y de nuevo el problema sigue siendo el letargo judicial, lo que duren los procesos, ¿verdad? Pero pues esta señora pues encontró las fuerzas para seguir adelante y llevarlo a cabo, ¿verdad? Y eso es lo que también debe buscarse, estar pendiente de su propio proceso. A no desmayar, ¿verdad? A no desmayar en el camino. Pero es que vean las incoherencias que suceden en las calles hoy de nuestro país. Y eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos los que agarramos un volante. Vean este caso de Grecia, que a mí realmente me impacta porque llega este pick-up, está haciendo, es más, casi que se está brincando el alto también. Él no ve que llega una señora que va a cruzar, la atropella y no una, 2 veces. Ay, y se da la fuga. Ahorita vamos a empezar a pick-up, que de hecho las autoridades están pidiendo, si ustedes tienen alguna seña de este carro, vean la señora allá donde viene con la sombrilla. Ahí la atropella, la levanta. Ay, Dios.
hay otro ángulo donde, y además le pasa por encima Dios, pero y sí, se va. es que no deja de impresionar. Entonces, abogado, aquí lo que uno dice, ¿cómo? Y se va. Y es que además la ley me permite irme. Sí, porque ahora decía usted que ya eso no es un... Bueno, vamos a ver, hay que diferenciar varias cosas. Lo que la ley dice es que no es delito el irse de la escena. Pero eso. Porque eso es parte del derecho de abstención, el no tener que quedarse en el lugar. Pero sí se puede considerar a la hora de declarar a alguien culpable, sí va a merecer un mayor reproche. Es decir, sí se le puede aumentar la pena por el hecho de haberse ido posteriormente, a pesar de que no sea un delito adicional. Y eventualmente puede ser también un sustento de peligro de fuga para imponer medidas cautelares el haberse ido. Entonces no es que no se vaya. Pero este video va a servir como una prueba. Esto va a servir como una prueba. Sí, abogado. eso sirve como prueba, por supuesto. Pero ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, queda el retrovisor con que le pegaron a una persona y la mataron y queda ahí ensangrentado? Eso es prueba, por supuesto. Pero salen libres. Pero salen libres. Bueno, es que, a ver, en delitos culposos, las medidas cautelares, no es normal que se imponga prisión preventiva, salvo que no haya suficientes arraigos, ¿verdad? Entonces, en delitos culposos como estos, que tienen que ver con imprudencias, aunque casos como estos son sumamente temerarios, estamos clarísimos, ¿verdad? Sumamente graves, pero las medidas cautelares no son una sanción, sino que son una forma de sujetar a las personas, al imputado, al proceso. Entonces, si tiene suficientes arraigos, la medida cautelar es lo que se puede aplicar una mucho menor a la prisión preventiva si los jueces consideran que con eso es suficiente para sujetarlo al proceso. No significa que no vaya eventualmente a ser sancionado o ser juzgada esa persona, ¿verdad? Será juzgado cuando llegue el juicio, pero mientras tanto la medida funge para apegarlo al proceso, no busca hacer una pena anticipada, ¿verdad? Entonces, por eso es que en delitos culposos es más común que no se impone prisión preventiva en automático. Sí. Bien, tenemos otro caso también que la verdad es que llama demasiado la atención y uno no se puede imaginar si es de verdad o de mentira, pero esto es una realidad, lo que sucedió el año anterior, donde una señora, donde el tráfico la detiene a ella, le dice que pare, y simple y sencillamente lo van a ver cómo se levanta el tráfico con un descaro que a mí me impresiona. Sí. O sea, es que vean ustedes, vean donde la detiene. No, es que no es posible. Ahí está, vamos a ver ahorita. Le está señalando para que se detenga y simplemente se lo levanta. Así de sencillo. Sí. Sí, ahí va, pero vea. Sí. Exponiendo además al tráfico que se caiga, se lesione. No, es impresionante. Lo que pasa es que tenemos una cultura vial sumamente agresiva. Tenemos... Es que no es cultura, abogado. El problema es que... una barbaridad. Sí, tenemos, o sea, es una sociedad sumamente agresiva en las calles. De hecho, los índices dicen que somos uno de los países con más agresividad en materia vial en las calles. Y eso viene desde atrás, ¿verdad? También viene de temas culturales, de educación y de hacer prevención vial y programas, además de tener más presencia de tráficos en las calles, más cámaras, eso puede ser hasta más efectivo, ¿verdad? Ahora, hay casos de casos, o sea, y yo recuerdo, yo una vez en una calle oscura me levanté un motociclista, o sea, no traía su luz, yo lo levanté, yo tuve miedo de que lo hubiese matado, pero yo me quedé ahí, me quedé ahí para ver qué había pasado, pero que si uno por un descuido, esta persona, por ejemplo, no traía una luz, entonces no era imposible verlo, era en la noche. ¿Qué debería hacer uno? Porque también es la responsabilidad de quienes cometemos o en algún momento hemos pasado una experiencia de estas. De que tuviera luz y que lo atropellaste por A o B, C. Es decir, claro, que hay que hacer en cualquier circunstancia. Bueno, en ese caso, inmediatamente hay que llamar al 911 y bajarse a tomar también fotos del lugar. Una vez que ya podemos ayudar a la persona, es importante tomar fotos del lugar, ver todo el panorama, ya sea para poder esclarecer qué fue lo que sucedió y también que no vayan a ver después movimientos de los vehículos, del lugar en que quedaron, que ustedes puedan tener del momento exacto. Si hay personas presentes, ojalá no se vayan para que puedan servir de testigos. Si son testigos que pueden respaldar cómo fue que sucedieron los hechos y estuvieron en ese momento. Eso es importante una vez que ya nos hayamos asegurado de que la persona pues ya vengan por él o ya ya vayan a atenderla. Y si uno se lo lleva al hospital, que fue el caso mío, que eso también es válido. Pues eso también es válido, hay que tener mucho cuidado depende de cómo quede la persona. Claro, ¿verdad? pero porque es que el nervio uno no va a pensar en eso, claro, y estaba buscando ayudarlo. Eso no se va a valorar. Pero desorganiza la escena, el llevárselo. Sí, desorganiza un poco la escena, pero también hay momentos en que puede pasar por un tema de emergencia. Lo que pasa es que a lo que voy es que si la persona estaba delicada y no se podía mover y la movemos sin conocimiento médico, pues podemos terminar haciéndole un daño mayor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas decisiones de cuándo moverlo. Por eso es que mucha gente que normalmente se dice que es en la escena, no se mueva y se llama a la ambulancia, ¿verdad? Que es lo ideal.
A ver, si la persona está en una situación grave, que se ve que no va a llegar la ambulancia y usted se lo lleva, pues eso es una situación que también va a ser discutida en el proceso, ¿verdad? Es una situación, sí, en donde apremia la vida y se tuvo que tomar una decisión. Pero bueno, hay casos de casos, habría que decidir. Sí, pero también ahí surge la pregunta, ¿verdad?, de que si se dan a la fuga y eso sí se vale, también estás dejando la escena desorganizada y además la posibilidad de que esas personas mueran. Pero bueno, la pregunta que surge hoy, la pregunta que muchos nos hemos hecho con el atropello en estos últimos días de los 4 ciclistas donde 3 fallecen, ¿verdad? Correcto. Es de que el muchacho pues no haya tenido prisión preventiva. Sí. ¿Eso cómo se evalúa? ¿Qué es lo que hace que él esté libre? Porque eso es lo que mucha gente pues se ha manejado con respecto a lo que son las medidas cautelares, bastante desinformación. Lo que pasa es que la medida cautelar no es una pena anticipada, es decir, no busca hacer un castigo, sino que busca sujetar el proceso, como ya hablábamos. Entonces, lo que más se valora, además de la probabilidad de delito, de las pruebas, es si hay suficientes arraigos procesales, es decir, si hay peligro de que la persona se fugue o no, si tiene arraigo domiciliar, si tiene trabajo estable, si tiene, etcétera. Si hay otras medidas que lo puedan sujetar al proceso, a pesar de que la prueba pueda o no ser contundente contra esa persona. Entonces, en este caso pasaron 2 cosas. Bueno, el Ministerio Público no pidió prisión preventiva, entonces el juez pues no la puede dar si el Ministerio Público no la pide, y el Ministerio Público no la pide porque ellos salieron explicándolo hace unos días, consideraron que con los demás arraigos era suficiente para sujetar a la persona al proceso. Se impusieron medidas distintas a la prisión preventiva porque la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Entonces solo debe aplicarse si no hay otras medidas que eliminen ese peligro de fuga. Claro, y por eso es que la gente se enoja mucho. Porque muchas veces pero porque se desconoce un poco el proceso. Se desconoce que, a ver, esto es una medida asegurativa y no una pena. Entonces la gente tiende a pensar que ella se le va a penar y que si no entra a prisión es que va a quedar impune. Correcto. No significa que eso es así. Significa que hay que esperar a que llegue el proceso a ver si ahí se le sanciona como responsable o no. Pero sí se le impusieron otras medidas, como lo fue el impedimento de salida del país y la prohibición de conducir, para eliminar que siga pues cualquier tipo de riesgo en ese sentido. Pero algo que llama mucho la atención también es aquellos casos en donde la persona venía ebria, atropella, se da la fuga, se pierde para que se le baje la guarera. Exacto. O sea, ¿cómo hace uno ahí? La alcoholemia al día siguiente no puede salir igual. El problema es que sí, la alcoholemia funciona con una curva en donde se hace la medición de alcoholsensor y si se hace pues muchísimas horas después ya se va a haber bajado el alcohol, pero no tendríamos una prueba objetiva para saber que en ese momento hasta qué punto lo había tenido de alto. No podríamos manejarlo con presunciones, tendría que hacerse justo después del hecho o poco tiempo después del hecho. Sí se puede hacer una curva, pero es difícil establecer cuánto alcohol había en ese momento si ya pasaron 8 horas o más horas del hecho, ¿verdad? No podría hacerse una prueba objetiva en ese sentido. ¿Qué cosa? Porque pareciera que es una concesión para, ¿verdad?, el poder darse a la fuga, y si hay de por medio alcohol, es una posibilidad de poder eliminar esa arista en ese caso, en cualquier caso, ¿verdad? Sí, el tema es que hay que recordar que no es que la persona pueda darse la fuga, sí se va a considerar más reprochable en una eventual pena el que se dé a la fuga, ¿verdad? El tema es que no se puede considerar un delito adicional, ¿verdad? Bueno, ese es el problema. Gerardo, muchas gracias. En realidad falta un poquito más de amor y respeto en las calles, amémonos un poquito más. Tolerancia y respeto. Muchísimas gracias. Gracias.